¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la presentación acerca de los distintos modelos de iniciación a la vida cristiana que podemos observar a lo largo de la historia y que aún hoy podríamos reconocer presentes en muchos modos de desarrollar en nuestras comunidades estos procesos de iniciación a la vida cristiana, administración de los sacramentos, preparación para recibirlos, etcétera. Ya vamos a ver que hay distintos modos que se han ido dando a lo largo de la historia y que nos parece oportuno compartirlos para poder reconocer las características propias de esos modelos, de esas circunstancias históricas que los llevaron a implementarlos y de los desafíos que supone la realidad que hoy vivimos para tratar de reconocer y valorar los mejores ejercicios, los mejores aspectos para implementar en nuestras comunidades. Veamos juntos estos modelos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. A lo largo de la historia reconocemos que han habido distintos modos de iniciar a la vida cristiana, siempre en el contexto de la tarea evangelizadora que el Señor nos ha propuesto desde su ascensión al cielo, desde su retorno junto al Padre. En aquel momento, ustedes se acuerdan, Jesús nos había invitado a ir hasta los confines de la tierra para hacer discípulos suyos. ¿Cómo lo entendió esto la Iglesia en los comienzos, en sus principios? Podríamos revisar incluso la tarea apostólica, lo podemos ver incluso a lo largo de el libro de los Hechos, de las cartas de Pablo. Cuando Pedro hace su predicación en Pentecostés, invita a aquellos que quieran oírlo a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor. Y ante aquella buena noticia que anuncia, ante aquel querigma que anuncia con tanta vivacidad, movido por el Espíritu Santo, muchos hermanos quieren acercarse para seguirlo, para recibir esa vida nueva que se les ofrece. En aquel momento Pedro les dice, bueno, conviértanse y háganse bautizar. Aquí está el germen, podríamos decir, de lo que la primera comunidad cristiana entendió como el proceso para ser iniciados en la vida cristiana, para comenzar a transitar la vida nueva de Jesús. ¿Cuál es el contexto de aquel tiempo? La sociedad y la cultura podríamos reconocerlas como paganas. Por eso que la prioridad, el privilegio está puesto en la predicación, en el anuncio del querigma. Y a partir de ese anuncio que genera en los oyentes el deseo de conversión, que suscita de alguna manera la fe y promueve la conversión, se atraviesa o se pasa a la experiencia sacramental. Conviértanse y háganse bautizar. En esta perspectiva, podríamos reconocer que la máxima que va como eh, moldeando el corazón, el oído, la vida de los creyentes es que cristiano no se nace, sino que se hace propiamente. Eh, es una frase de Tertuliano. Y la mirada principal va a estar puesta en los adultos. Piensen ustedes aquella conversión que genera Pedro cuando acude a la casa de Cornelio y que después de oír el anuncio de la buena noticia dice que eh, Cornelio fue bautizado él y toda su familia. O después de la predicación de Pablo, cuando Lidia también se acerca para poder recibir ella la gracia de Dios, es bautizada ella y toda su familia. El carcelero mismo que experimenta aquella moción, ¿no? de la presencia del Espíritu y que se siente conmovido por esa buena noticia que le anuncian en la cárcel cuando no se van los apóstoles, sino que se quedan y él mismo los atiende, el carcelero los atiende en su propia casa haciendo una fiesta, después de escucharlos, se bautizan él y toda su familia.
La mirada inicial en la iglesia primitiva está puesta en los adultos. Por eso que en este estilo catecumenal se pueden distinguir como 4 etapas que van a ir realizándose conforme al discernimiento de los responsables, como va a decir Hipólito de Roma. En un primer momento hay un precatecumenado, no hay una simple entrada, por decirlo así, en la vida creyente, en la vida cristiana, sino que hay un tiempo de maduración, de conocimiento, de espera, en el que se reconocen cuáles son las intenciones de estos catecúmenos. Y a partir de ese encuentro más personalizado se vuelve a anunciar el querigma y se espera la respuesta por parte de ellos, ¿no? Para ver a qué atenerse, cómo responder. Piensen ustedes que estamos, primero hay tiempos de persecución, hay tiempos en los que el bautismo es administrado a grandes comunidades, por eso este tiempo de precatecumenado como un tiempo de personalización con aquel que quiere acercarse a transitar la vida cristiana. Un momento prolongado en el tiempo, como es el del catecumenado, un tiempo que tiene, dicen los padres de la iglesia, que no menos de 3 años. Y en eso de no menos de 3 años, ninguno piense que era que 3 años estaban haciendo los 3 años seguidos adentro de la iglesia, sino que a lo largo de 3 etapas se iban preparando fundamentalmente para reconocer lo que significaba ser creyente, ser cristiano, e ir asumiéndolo en sus conductas poco a poco. Por eso que se van a ir generando como signos, no gestos, que van a ir preparándolo al catecúmeno para ese gran momento, esa gran etapa que va a ser en la vigilia pascual en la que va a ser introducido definitivamente en los sacramentos. Por eso hay una etapa ritual que tiene como 2 momentos, una preparación inmediata en la que se aparecen, por ejemplo, la unción prebautismal, el exorcismo, los escrutinios, bueno, y la celebración inmediata, la celebración unitaria de los sacramentos en el momento mismo de la vigilia pascual. Hay una cuarta etapa que no es menos importante, como es la de la mistagogia, que es la ayuda a la preparación, a la asimilación del significado de todos esos gestos, de esos signos, de esos misterios en los cuales fue introducido el creyente cristiano. ¿Qué significaron esos gestos que recibió en el bautismo? ¿Qué significaron esos gestos que hizo cuando recibió la confirmación por parte del obispo y fue ungido con el santo crisma? ¿Qué significó sentarse a la Eucaristía y participar allí del cuerpo y de la sangre de Cristo y ser ahora enviado para servir a los hermanos? Como vemos, el estilo catecumenal es un estilo muy vivo, muy personalizado, con prioridad en los adultos, aunque, como les decía recién, esta prioridad no dejaba de tener en cuenta al resto de toda la familia, es decir, no solo aquel que era el jefe de familia o la jefa de familia, el esposo o la esposa, sino también todos los que trabajaban en la familia y todos los que vivían en la misma casa. Cuando se refiere a la familia es todos los que vivían en la casa. Y ahí ya no hay edades ni nada por el estilo que sean restrictivas. La iglesia llega, por decirlo de alguna manera, a Roma y desde allí llega al corazón del imperio. Pensemos que una vez que empieza a extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el imperio, aquel mandato inicial, la iglesia lo percibe como cumplimentado, como cumplido, y entonces va a decir que el mundo evangelizado ha alcanzado la fe. Por eso empieza a producirse que ya no hay que anunciar inicialmente el Evangelio, porque la cultura y la sociedad son cristianas. No hace falta ya el primer anuncio que provoque la fe como anteriormente en el modelo que veíamos antes, porque propiamente la fe es transmitida de familia en familia, de padres a hijos, de generación en generación. Y por lo tanto, lo que va a primar ya no va a ser tanto la predicación y la llamada a la conversión, que en definitiva es
una forma y un estilo de vida, sino la celebración de los sacramentos, y muy particularmente para las nuevas generaciones. Va a primar de alguna manera en esa vida familiar, en esa vida cristiana, una catequesis permanente, desde el momento mismo en que se nace y se va criando y creciendo en esa misma familia. Uno podría decir que en esta sociedad cristiana no se puede nacer y no ser cristiano, porque propiamente se nace en esta cultura. Los interlocutores adultos de aquel primer modelo ahora dejan de serlo la prioridad porque ya han sido evangelizados, ya viven cristianamente. Los que van a tener un principal protagonismo, entre comillas, van a ser los infantes, ¿no? Y permítanme la palabra infantes, porque propiamente no es solo los niños, ¿no? Sino que son los recién nacidos. Por eso lo que vamos a encontrar es que va a cambiar este modelo. Aquel estilo catecumenal va a pasar o va a dar paso a un estilo que yo lo llamo habitual. Se reorganiza toda la dinámica de la iniciación cristiana. El precatecumenado, de hecho, no va a hacer falta, porque la misma familia es la que va haciendo ese precatecumenado, va haciendo esa preparación con los gestos cuando se reza en la casa, cuando la abuela le comenta al nieto, cuando la madre y el padre rezan juntos en la familia. Ese precatecumenado va a darse naturalmente en la familia. Aquel catecumenado que se hacía de reflexión, porque era destinado a adultos que podían de alguna manera interactuar con los distintos agentes pastorales o responsables de la tarea evangelizadora, ahora va a dar lugar a un catecumenado más de tipo ritual, porque la mayoría serán gestos rituales, gestos sacramentales que van a ir haciéndose con los recién nacidos, preparándolos para el gran momento de su iniciación a la vida cristiana, la recepción de los sacramentos, a tal punto que incluso la celebración sacramental, que antes era privilegiadamente en el momento de la vigilia pascual, ahora va a pasar a ser en cualquier momento, cuanto antes, ¿no? Aquella circunstancia tan particular de una mortandad extendida que llevaba a un apresuramiento, ¿no? A que uno puede verlo de varias maneras, este quam primum que ha quedado plasmado en el derecho canónico, o bien como una forma de imponer rápidamente la fe, o bien el corazón apasionado que quiere compartir todos los bienes con aquellos que nacen, y por eso los padres cuanto antes bautizan a sus hijos, la iglesia cuanto antes lleva la confirmación a sus cristianos para que se sientan fortalecidos por la gracia de Dios y puedan crecer animados por esta misma gracia, cuanto antes los alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo para que se vean fortalecidos y así perseveren en el camino de la fe. La iniciación cristiana, los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, y luego va a ir intercalándose de a momentos la reconciliación, no dejan de ser sacramentos que se administran cuanto antes. En Occidente se va a ir produciendo una especie de ruptura a partir de privilegiar que el obispo sea el que confirme para reafirmar de alguna manera la unidad de la iglesia que se nos invita a vivir, ¿no? Desde la iniciación a la vida cristiana. En Oriente, por el contrario, esto va a mantenerse como una unidad y de hecho van a recibir los tres sacramentos de la iniciación, ni bien sean bautizados los niños, ¿no? Los bebés. Y la mistagogia, otro elemento que va a dejar de tener propiamente sentido, por lo mismo que tampoco tiene sentido aquel momento precatecumenal. ¿Por qué? Porque es la misma familia, ¿no? La vida familiar la que lleva a ir asumiendo y a ir reconociendo lo que significa cada uno de los sacramentos que fueron recibidos. Va a ir avanzándose y va a plantearse un cuestionamiento, ¿no? A la vida creyente, a la vida cristiana, aquel planteo que experimenta la sociedad cristiana, la cristiandad, a partir del cuestionamiento que se generan desde algunos
sectores que los llamamos protestantes, pero también convengamos que por la misma corriente de renovación interior que experimenta la Iglesia, ¿no? Va a ser como un momento de gran cuestionamiento. Y tengamos en cuenta que se produce todo esto en un momento en el que mucho peso se pone a la educación, a la iluminación por medio de la razón. No va a hacer falta el primer anuncio que provoque la fe, porque la sociedad sigue siendo cristiana. Más allá de estos cuestionamientos, la sociedad sigue siendo cristiana. Se va a seguir poniendo la prioridad, la primacía en la celebración sacramental. Y la vida cristiana familiar va a seguir siendo el ámbito de preparación para todos los nuevos miembros de la Iglesia. Sin embargo, ahora se va a poner como prioridad, como una frase típica de este tiempo, que para ser cristiano en serio hay que conocer la fe. Hay que conocer la fe. Y por eso aquella atención se va a volver a poner sobre los adultos, pero los niños van a seguir siendo los destinatarios. Se va a reclamar, piensen ustedes Trento, por ejemplo, ¿no? Que va a reclamar una mayor atención sobre los adultos, pero la dinámica sacramental va a seguir siendo sobre los niños. Los niños van a seguir siendo bautizados cuanto antes, aún en el mismo cuestionamiento protestante, que al principio dudaban de celebrar el bautismo de los niños, poco a poco va a ir postergándose esa duda y va a dar lugar a que el bautismo se reciba cuanto antes. Se va a instalar que para poder tener en cuenta este privilegio de saber de qué se trata ser cristiano, se va a poner un gran acento en el tema de la preparación, tanto para la confirmación como para la comunión. Si bien es cierto que la comunión no se tiene demasiada exigencia, sí va a proponerse que haya un tiempo de maduración y de reflexión personal. Entonces, antes de sentarse a la vida, a la mesa de la Eucaristía, los protestantes, por ejemplo, son los que van a decir que hay que confirmar la fe bautismal, porque aquel bautismo, aquella fe del bautismo debe hacerse de un modo consciente. Ya no vale que la persona venga porque lo bautizaron los padres. No, ahora tiene que hacer conciencia de esa fe que ha recibido y tiene que confirmar la fe cristiana. No así en el planteo católico, ese sí es un planteo protestante, pero no así en el planteo católico, donde en todo caso lo que se va a pedir es que la confirmación vaya unida a la presencia del obispo sin importar demasiado la edad y que sea el sacramento que preceda al tiempo de la Eucaristía, ¿no? Algunos padres de la iglesia la llamaban la Eucaristía bautismal. En este tiempo va a tomar mayor relevancia la expresión primera comunión. Se la va a llamar primera comunión solemne. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el ámbito protestante era cuestionada la Eucaristía y para los católicos la Eucaristía, la comunión, tenía que destacarse como un gran momento solemne de comunión. No porque no hubiera habido comunión con el Señor en el bautismo, no porque no hubiera habido comunión con el Señor al recibir la confirmación o no hubiera comunión con el Señor en la vida creyente, sino que ahora debía hacerse una primera comunión solemne, eucarística, para destacar la presencia real del Señor en la Eucaristía y para reconocer ese momento de adhesión fuerte de estos niños a el encuentro con el Señor. Aparece, como advierte acá la lámina, fuertemente el tema de la edad. Sin embargo, va a haber como una diferencia, podríamos decir, en el estilo de implementación de la iniciación a la vida cristiana. Por un lado, en los países de misión va a haber un tiempo de precatecumenado. Ese precatecumenado se adapta. ¿Por qué? Porque se mantiene la conciencia de que hay que bautizar cuanto antes. La iglesia en los momentos de evangelización, en los momentos en estas tierras de misión,
no va a dudar de ser la primera en bautizar cuanto antes. No le niega el bautismo, al contrario, al celebrar el bautismo reconoce, ¿no?, la dignidad de aquellas personas que son evangelizadas, y por lo tanto los pueblos originarios son reconocidos en tiempos donde había otras comunidades que ponían en duda, ¿no?, su dignidad humana. Sin embargo, la Iglesia inmediatamente al celebrar con ellos el bautismo los reconoce su dignidad de hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, y por lo tanto hechos hermanos de aquellos que aún los evangelizaban. Va a volver a instaurarse un catecumenado de reflexión, que podríamos decir como una especie de intercatecumenado, porque no va a dudar en bautizarlos cuanto antes, pero no va a ser lo mismo con la tarea de la comunión, ¿no? Va a prolongarse, va a esperarse un tiempo, y lo mismo con la confirmación. Va a esperarse a que pase el obispo por esas comunidades. La celebración sacramental va a ser en cualquier momento. Se va a priorizar el bautismo y se reclama permanentemente el resto. Se le pide a los obispos que no sean negligentes a la hora de confirmar, que pasen por las comunidades, por los distintos ámbitos para poder confirmar a los creyentes. Podrían leerse las actas de los concilios limenses, ¿no? En los tres aparecen con una insistencia enorme pidiéndole a los obispos que vayan y confirmen, que vayan y confirmen. Sin embargo, el tema de poner tanto acento en el saber hace dudar de cuáles son las cosas que saben estos que han sido evangelizados, que han sido bautizados, para no darles la comunión como si fuera algo más. Se tiene como un cierto prurito, un cierto temor de que no se tenga una plena conciencia de lo que significa el sacramento de la Eucaristía, y por eso se posterga, ¿no? Se va postergando en el tiempo la admisión a la mesa eucarística. La mistagogia no es posterior a la celebración de los sacramentos, sino que se entrelaza en esta especie de, como les decía antes, de intercatecumenado. No así en lo que llamamos el viejo mundo, ¿no? Desde esta perspectiva en la que está el nuevo mundo, serían los pueblos reconocidos ahora y conocidos a partir del descubrimiento de otros continentes, al viejo mundo, el viejo mundo donde se desarrollara toda esta tarea evangelizadora. Allí el precatecumenado no va a hacer falta, sigue aquel proceso de la sociedad cristiana, ¿no?, de la cristiandad. El catecumenado sí va a volver a insistirse, pero sigue siendo ritual. La celebración de los sacramentos también sigue en esa cadena en cualquier momento. El bautismo quam primum, cuanto antes, pero como hay que saber de qué se trata esta gracia de Dios, como está tan instalada esta idea del saber, por eso a este estilo lo llamo personalmente, lo llamo escolar, el acento se va a poner en la instrucción para recibir la Eucaristía. Y por lo tanto, se van adquiriendo conductas, modelos donde aparece muy acentuado esto de pregunta, respuesta, sabiduría. No olvidemos que en este tiempo históricamente aparecen los catecismos, ¿no?, propiamente como elemento que se va a extender a lo largo de toda la Iglesia. Aún en las tierras de misión se producen los catecismos pictóricos, los pictogramas, ¿no?, con todos esos catecismos hechos con imágenes para que se pueda reconocer lo que significa. La mistagogia, de hecho, no se va a mencionar a lo largo de todo este tiempo, pero no cabe la menor duda que hay un celo por instruir que lleva a que todo sea explicado, todo sea comentado, todo tenga un acento explicativo para que no queden dudas de qué significa ser creyente y qué significa haber entrado a participar de esta vida cristiana.
A partir de allí uno podría decirse, bueno, entonces, ¿cuál es ahora, cuál es el estilo actual? ¿Existe un estilo actual? En realidad no existe un estilo actual. Anticipo ya, disculpen, spoileo la respuesta. No hay un estilo común. Así como antes podían reconocerse estos rasgos que le daban una cierta comunión a todo el implementar o el modo de implementar. Ya veíamos recién cómo se dan dos modos diferentes, ¿no? En el viejo mundo y en el nuevo mundo. Hoy en la vida creyente cristiana de nuestras iglesias no hay un estilo que sea común. Por eso lo que voy a hacer es mostrar algunos rasgos de lo que acontece y de lo que reclama la misma iglesia en estos tiempos. Los tres estilos anteriores siguen estando presentes, pero veamos cómo lo hacemos nosotros en todo caso, o cómo acontece a nuestro alrededor. Hoy podríamos decir que el bautismo sigue siendo cuanto antes. Viene a la secretaría parroquial, después de la secretaría parroquial suelen participar de algún tipo de reunión de preparación. Después de esa reunión de preparación, lo más importante para nosotros es el momento del bautismo, el momento en que recibe la gracia sacramental. Pero para muchas familias lo importante sigue siendo la foto. Después de lo cual, nuestra comunidad sigue siendo la misma. A veces pasa que después viene un tiempo donde participarán o no de la reconciliación, pero en general van a venir nuevamente a la Secretaría Parroquial para preguntar por el bautismo. Allí le ofreceremos catequesis familiar, le ofreceremos catequesis individual. Los chicos, lo más importante es que reciben a Jesús Eucaristía después de un tiempo de preparación. Pero veamos un poco mejor la foto. Para la gente sigue siendo lo principal precisamente eso, la foto. Los demás estarán distraídos, mirarán para otro lado. A veces los mismos chicos están preocupados por lo mismo. Pareciera que lo importante es solo lo que se ve, no lo que acontece en la gracia que se recibe. Después de un tiempo, podríamos decir, o no tanto, la comunidad sigue siendo la misma. Tal vez pasará un tiempo y como acontece en algunas comunidades cristianas, volverán a la secretaría parroquial y preguntarán por la confirmación. Vendrán, participarán de algún grupo, de algunos grupos, tal vez en la escuela, serán confirmados, recibirán la unción, la crismación, se sacarán nuevamente la foto comunitaria y luego en la vida comunitaria, como tantas otras veces. No, no es una mirada derrotista, solo es para preguntar si a lo largo de todo ese trayecto hemos ofrecido verdaderamente un proceso evangelizador. ¿Ha sido un proceso evangelizador? Miren, dice el documento de Aparecida, conocemos en nuestra cultura latinoamericana y caribeña el papel tan noble y orientador que ha jugado la religiosidad popular, especialmente la devoción mariana, que ha contribuido a hacernos más conscientes de nuestra común condición de hijos de Dios y de nuestra común dignidad ante sus ojos. No obstante las diferencias sociales, étnicas o de cualquier otro tipo. Sin embargo, debemos admitir que esta preciosa tradición ha comenzado o comienza a erosionarse. Miren, aquello que se decía en el 2007, a 17 años de aquella afirmación, tendríamos que reconocer que prácticamente se ha erosionado ya y mucho. Lamentablemente, a pesar de todas las invitaciones que hemos recibido, no hemos logrado revertir aquella situación. Más aún, son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía Dominical. Esto dicho en el 2007, pensemos hoy. Ni reciben con regularidad los sacramentos. ¿Cuánto ha cambiado nuestra realidad después de la pandemia? Ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. Fíjense estas tres características que describen los obispos, o por lo menos el documento conclusivo. Son muchos los creyentes, esto es, hombres y mujeres que han sido bautizados, hombres y mujeres que han
de alguna manera participado de alguna propuesta de iniciación a la vida cristiana. Son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. No sé cuál será la experiencia de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Yo puedo decirles que después de lo que aconteció en nuestra Argentina, ¿no? En el momento de la posterior a la cuarentena preventiva de la pandemia, la respuesta se ha profundizado negativamente. Decían los obispos en aquel momento, sin olvidar la importancia de la familia en la iniciación cristiana, tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable. ¿Cuál es la causa de esta falta de conciencia, de este alto porcentaje de creyentes, de miembros de nuestras comunidades que no tienen conciencia de su misión, de su identidad, de su ser sal y fermento en la sociedad civil, de su identidad cristiana? ¿Cuál sería la causa principal que en aquel momento ya los obispos advertían? La iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada. Pensemos en lo que describíamos antes como esos momentos de acercamiento de las comunidades, sea de los padres, sea de los niños, sea de los jóvenes. Momentos, fragmentos, que poco tienen que ver muchas veces unos con otros. Nos entusiasma de repente un número determinado, nos entusiasma una celebración fervorosa, pero ¿qué pasa con el día a día, con la propuesta evangelizadora? Se nos llena de jóvenes en un año determinado, en un mes determinado, en un tiempo determinado. Pero ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿Cuánto participan de la vida creyente de nuestras comunidades? Se nos llena de niños, una enorme cantidad de niños. Les hemos propuesto un proceso evangelizador que los mueva a ellos a conocerlo más y mejor a Jesús, que los lleve a amarlo más y mejor a Jesús para que se dispongan de esta manera a seguirlo. Sin duda, no deja de ser este un cuestionamiento y serio. Cual fuere la respuesta que demos, tendremos que tener en cuenta estos planteos que ya en aquel momento se nos hacían. El interrogante que va a surgir en nosotros es cómo reaccionamos frente a esto. Una podría ser la reacción consumista. Esta reacción consumista es la que nos lleva a decir, bueno, evangelicemos dando los sacramentos a todo el que viene, bauticemos a todo el que venga, démosle la comunión a todo el que pase, confirmemos así como vienen, no hay ningún inconveniente. Otra sería una reacción sectaria, que significaría, no, 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 unos poquitos que quieran hacer todo este proceso y lo hacemos tan largo y exigente que entonces solo los que sean capaces de aguantarlo van a poder llegar hasta el final. Ni una ni otra. ¿No sería la nuestra una propuesta evangelizadora? ¿No sería tiempo de pensar cómo responder a esta exigencia, a este desafío que nos ofrece nuestro tiempo con una propuesta que sea verdaderamente evangelizadora? Convengamos que nuestra cultura sigue herida de secularismo. Ya dicho por Pablo VI, por San Pablo VI en el Evangelii Nunciandi, nuestra cultura sigue estando herida de secularismo y ha ido profundizando a lo largo de todo este tiempo como una situación cada vez más complicada. No solo eso, sino que, como advertía Benedicto XVI no hace mucho tiempo atrás, la indiferencia religiosa se ha ido instalando en el corazón de muchos, muchos creyentes.
indiferencia, ni anticlericalismo, ni antiteísmo, ni nada, indiferencia. De vez en cuando alguna preocupación por tratar de vivir alguna cuestión de la fe, cuando tal vez se enfrenta un momento adverso, recurrir a Dios, pero en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, ningún criterio inspira, ningún criterio evangélico inspira nuestras decisiones. Más bien, esa indiferencia religiosa que nos lleva como a mirar hasta con cierto desprecio nuestra vida creyente. Muchas situaciones pueden haber influido en esto, por supuesto, muchas. Los escándalos, las malas interpretaciones, la lejanía, la pandemia, pónganle el nombre que quieran. Todas esas situaciones lo que han ido generando es una indiferencia religiosa que se vive cada vez con mayor insistencia, con mayor asiduidad. Por eso tan particularmente en Argentina, y por eso la imagen que ilustra esta lámina nuestra, ¿no? Una cultura cambalachesca. Cambalache, la letra de Cambalache pareciera que tiene una actualidad y una vigencia muy, muy, muy particular, ¿no? Muy, muy dolorosa. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, cualquiera dice cualquier cosa, nadie se forma, nadie sabe bien qué dice, pero como así lo siente, considera que es verdad y punto. No interesa si se busca la verdad, si se analiza la verdad, no interesa. Lo que interesa es, bueno, vayamos para adelante, hagamos las cosas como salgan. Total, nada importa, da lo mismo lo que venga. Todo esto, este trasfondo nos lleva a pensar que urge una nueva dinámica evangelizadora, una propuesta que sea renovada, una propuesta nueva, distinta, una propuesta que asuma el desafío evangelizador. Decían, perdonen esta referencia aparecida, ¿no? Pero constituye todo este planteo que hacen los obispos y que leímos anteriormente, constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad. Desafío. Por eso la imagen que me parece que ilustra mejor es esto. O seguimos navegando y nadando en la misma pecera, chocándonos unos a otros, o nos animamos a saltar hacia lo más profundo. Duc in altum, ir hacia lo desconocido, metiéndonos más allá de la seguridad de la orilla en la profundidad de nuestra vida, para preguntarnos allí qué es lo que el Señor le está pidiendo a la iglesia. Si ustedes me permiten, aquí yo les voy a proponer algunas características de un estilo que podría ser propio para nuestro tiempo. Este estilo yo lo llamo caino catecumenal. La palabra caino, déjenme que después en todo caso les diga a qué lo refiero, pero permítanme describirle esta realidad en la que tendríamos que pensar este nuevo estilo. La sociedad y la cultura, como decíamos recién, están afectadas por el secularismo, Evangelii Nunciandi 20, por la indiferencia religiosa. En medio de este cuestionamiento, en medio de esta situación, urge un talante querigmático, como dice Francisco, en tantos y tantos escritos, desde el momento en que asumió como pontífice, desde la Evangelii Gaudium hasta nuestros días, pasando por todos y cada uno de los documentos que ha emitido el Vaticano y por todas las catequesis que el Papa ha venido haciendo. Urge un talante querigmático. Hay que volver a anunciar el querigma, hay que volver a anunciar que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, hay que volver a promover el encuentro personal con Él. Nadie se hace cristiano
por asumir una ideología, sino porque se encuentra con una persona, por un acontecimiento, el encuentro vivo con Jesucristo muerto y resucitado. De allí que ese talante querigmático habrá que mantenerlo a lo largo de todo el proceso. Ya no alcanza con un primer anuncio que se desentienda del resto. El mismo Francisco lo dice, ya el anuncio del querigma no es algo que deba olvidarse después de haberlo hecho, al contrario, tiene que mantenerse de un modo constante a lo largo de todo el proceso evangelizador. La celebración sacramental fragmentada ha llevado a esta dispersión que tenemos en tantos y tantos creyentes que terminan despreciando la participación en la vida sacramental. Tenemos que volver a entusiasmar con una celebración sacramental que no sea fragmentada, sino que ayude a vincular esos momentos sacramentales dentro de un mismo proceso. Vuelvo a repetir, no ya como celebraciones aisladas, el bautismo y después que Dios te ayude, la comunión y después veremos, la confirmación y después veremos. No, tiene que haber un proceso comunitario, evangelizador, donde la celebración de los sacramentos sean momentos de una mayor intensidad, pero donde lo uno vaya continuando el acompañamiento de lo otro. No podemos ser una iglesia abandónica que engendra hijos en la fe y después los abandona. La escasa participación familiar urge distintas iniciativas que ayuden, que contribuyan a que las familias se integren, se sumen, participen. La familia hoy por hoy se ve cuestionada por muchísimas situaciones. Nosotros tenemos que alentar a las familias para que participen de un modo más dinámico en la catequesis de sus hijos, en la iniciación a la vida cristiana de toda la misma familia. Por eso, así como en los otros estilos destacábamos una frase, en esta yo me animo a decir Duc in altum, la invitación que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos hacía al comenzar este milenio, vuelve a ser una iniciativa que debemos tener en cuenta. Animarnos a ir hacia lo profundo, animarnos a abandonar la seguridad de la orilla y transitar caminos que, aunque resulten a veces difíciles, siguen siendo los que el Señor mismo nos propone. Tenemos que aprender a escucharlo mejor a Él para responderle con fidelidad. Sin duda que esto lleva a una urgente, ecuánime, integral formación y evangelización de los catequistas, pero también del resto de los agentes pastorales. Los infantes siguen siendo los principales destinatarios, pero tenemos que convertirlos poco a poco en interlocutores que participen dinámica y protagonista, ¿no? Como protagonistas del proceso evangelizador. No debemos olvidar las iniciativas hacia los jóvenes y hacia los adultos, en los que volvamos una y otra vez a convocarlos, a invitarlos para que respondan activamente y de modo personal. Y sin duda hay que volver a retomar el rol, la importancia del obispo en el proceso de la iniciación a la vida cristiana, no para sobrecargar con más tareas a nuestros obispos, sino para que la iniciación a la vida cristiana lo tenga él como el animador principal del proyecto evangelizador de una comunidad cristiana. Lo dicen los documentos, sí, créanme, lo dicen y en muchas partes, pero qué difícil es que a veces se den cuenta de cómo ponerlo en práctica. Resumiendo, urge una nueva dinámica de iniciación cristiana. ¿Se acuerdan los 4 pasos, las 4 etapas fundamentales de aquel modelo catecumenal que vimos al comienzo? Bueno, hay que volver a tenerlo en cuenta. Concretamente, tiene que haber un precatecumenado
o momento carismático nuevo, que sea específico, acotado. Hay que volver a dedicar un tiempo para anunciar inicialmente el querigma. Cualquiera sea el proceso de preparación para cualquier sacramento, hay que volver a anunciar el querigma. Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Jesucristo murió por vos y resucitó por vos para que tengas una vida nueva. Hace falta que este momento querigmático dé lugar a un caino catecumenado. Lo del caino catecumenado es para que no repitamos el catecumenado de los primeros siglos, porque no es la misma realidad, sino que hay que renovarlo ese catecumenado. A la luz de las nuevas circunstancias, hay muchos jóvenes que se acercan, muchos adultos que se acercan, muchos niños que se acercan, con capacidades ordinarias y capacidades especiales que se acercan a nuestras comunidades y que nunca han oído hablar de Jesús. Se ha roto esa tradición por la cual las abuelas le contaban a los nietos, las madres le contaban a los hijos, los padres le enseñaban a rezar a sus hijos. Se ha perdido, se ha roto. Hay que volver a empezar, hay que volver a anunciar esa buena noticia. Y por lo tanto, hay que desescolarizar la mentalidad de un mero aprendizaje al estilo de memoria, al estilo de memorización. eh, Hay que revisarlo. El ritmo, el año lectivo tiene que dar lugar al ritmo litúrgico. ¿Cómo nos cuesta comenzar en la cuaresma? Siempre cae desubicada porque a veces cae en febrero, otras veces en marzo. Cuando cae en marzo más o menos estamos contentos, pero cuando cae en febrero y si es a principios de febrero, oh, qué terrible, no podemos hacer nada porque todo el mundo está de vacaciones. ¿Por qué? Porque la escuela está de vacaciones. Terminamos en noviembre porque no sé qué y la Navidad y todo lo demás queda totalmente desentendido. Tenemos que cambiar esa mentalidad para recuperar la conciencia de un espíritu litúrgico que nos ayude a comprender en la dimensión del año litúrgico cómo vamos entrando en ese progresivo seguimiento de Jesucristo. La celebración sacramental necesita hoy por hoy, como tanto lo advierte y lo ha recogido aún el derecho canónico y lo ha pedido tanto el Concilio Vaticano II, salvaguardar la unidad. Fíjense, no estoy diciendo que haya que celebrar los sacramentos todos juntos, no digo que haya que celebrar un solo sacramento, pero habría que entender cada uno de estos sacramentos, todo como un gran sacramento, como un gran sacramento. El bautismo no puede desentenderse de la confirmación y el bautismo no pueden desentenderse de la Eucaristía. La iniciación cristiana no puede desentenderse de la vida comunitaria, misión, catequesis, vida pastoral no son compartimentos estancos, es o son momentos, etapas de un proceso evangelizador en el que cada uno de nosotros aporta su propio servicio conforme el Señor se lo va pidiendo. La mistagogia, una propuesta de un itinerario catequístico permanente. Ya lo decían los hermanos en aquel congreso catequístico que se hizo en Rosario en el año 87. Disculpen, yo sé que para algunos de ustedes ni habían nacido. Ya me siento como un patriarca hablando de estas cosas. Me hacen sentir viejo al tener que decirlo de esta manera. Pero ¿cómo no recordar el llamado, la invitación a mantener un estilo catequístico que acompañe a lo largo de toda la vida, más allá de la vida sacramental? Una iniciación cristiana que acompañe o se vea acompañada por esta catequesis mistagógica. Francisco lo ha dicho con insistencia, ya desde Evangelii Gaudium, ya quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque lo dijo en el 2003 y ya pasaron más de 11 años de todo aquello que dijo.
La vida y la catequesis familiar necesitan ser fortalecidas y urge una formación de todos los agentes pastorales. Miren, de todos los agentes evangelizadores. Miren, no solo acá, no solo de los catequistas, también los dirigentes laicos de las parroquias necesitan esta nueva formación para una nueva iniciación a la vida cristiana. Y también, lo digo como sacerdote, urge una formación en los sacerdotes, porque en la formación inicial tienen cada uno una formación muy buena, dependiendo, por supuesto, de los centros de formación a los que acuden, algunos un poco más o un poco menos, pero en más de un caso esa formación inicial ha sido meramente teórica y no ha tenido esa, salvo por honrosas excepciones y por docentes que lo procuran, pero no ha tenido un vuelco y una integración en la reflexión pastoral. Y entonces, todo lo que se hizo en ese momento como reflexión académica quedó allí guardado, pero aquella reflexión teológica que tuvimos en la universidad, que hicimos en la facultad, poco ilumina, o por lo menos no se advierte cómo aquella reflexión ilumina y orienta la vida pastoral. Valdría la pena a mis hermanos presbíteros, mis hermanos obispos, mis hermanos diáconos, valdría la pena volver a releer la Fides et Ratio de San Juan Pablo II, como para volver a orientarnos también, ¿no?, en la aplicación de nuestros estudios a la vida concreta, a la vida cotidiana. No hay nada peor que pensar que lo que aprendemos con la cabeza después no tiene nada que ver con la vida de todos los días. Urge formar a nuestros agentes evangelizadores en en este discernimiento del proceso evangelizador que implica la iniciación a la vida cristiana. Urge una nueva dinámica evangelizadora, teniendo en cuenta aquel proceso que nos decía el estilo catecumenal, con un precatecumenado, con un catecumenado bautismal como el de los primeros siglos, que se inspire en aquella celebración. Una celebración sacramental unitaria, integral, que vincule todos los sacramentos, el bautismo con la confirmación y con la Eucaristía bautismal, y disponga para renovar en cada vigilia pascual la fe cristiana de todos los hermanos. Una mistagogia que ayude e inspire la vida comunitaria, sabiendo reconocer en los signos que se fueron realizando a lo largo de la iniciación a la vida cristiana el sentido plenificante que tienen de nuestra vida, amando a Dios y amando a los hermanos, que tiene nuestra vida creyente en el servicio concreto y cotidiano. Sin duda que todos estos estilos nos cuestionan, porque de alguna manera algunos de ellos están presentes aún hoy en nuestra vida creyente. El estilo catecumenal es más como un deseo que una concreción. Yo podría decir que en mi caso particular, desde hace ya bastante tiempo hemos implementado este servicio a la iglesia, aplicando estos criterios, estos conceptos. Les puedo garantizar que no tengo éxito o un éxito más logrado, plausible. No, no. Tengo la conciencia, eh, ¿cómo decirlo?, gozosa de saber que estoy haciendo lo que el Señor le está pidiendo hoy a la iglesia. Y lo hago con cada día con mayor gozo interior, a pesar de que no tengo siempre el disfrute de el número abundante. Como conclusión, permítanme decirles lo que dice Aparecida en el mismo número que antes veíamos, ¿no? Se impone entonces, frente a todo esto que hemos dicho, una tarea irrenunciable. ¿Cuál? La de ofrecer una modalidad operativa de iniciación a la vida cristiana que, además de marcar el qué, es decir, además de decir esta teoría que hemos desarrollado de alguna manera en estas pocas líneas que hemos planteado, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza.
Esto no es una mera especulación. Si alguno creyera que quedarnos pensando, reflexionando y tomando decisiones respecto de estos temas, creyera que es un divague de personas que les sobra el tiempo y quieren divagar, bueno, yo lo invitaría a que lea la frase que sigue. Si esto lo hacemos, asumiremos, asumir, es decir, hacerlo propio, hacerme cargo. ¿De qué? Del desafío de la nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados. Reiteradamente convocados. Cierro con esto, una expresión de Francisco, que decía eh, cuando estuvo en Río, ¿no? En la Jornada Mundial de la Juventud, allá por el 2013. Le decía a los obispos, tengan en cuenta que lo decía en el 2013 respecto de Aparecida que había sido en el 2007. Hermanos, decía Francisco, habría que reconocer que aquello de la conversión pastoral que tanto insistimos durante nuestro tiempo en Aparecida, estamos un poquito retrasados. Yo me permito solo recordarlo una vez más a partir de lo que nos ha dicho Francisco. Después de haber visto estos estilos, de haber reconocido una vez más este llamado a la renovación catequística de nuestra iniciación a la vida cristiana, viviéndola como un proceso evangelizador, creo que vale la pena recordarnos una vez más. Aquella conversión pastoral, estamos un poquito retrasados. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en serio? Y si lo estamos haciendo, bienvenido sea. Profundicémoslo juntos.